Yo no me he sentido en mi vida tan valorada como en Estados Unidos a nivel profesional. Y eso que los españoles y los latinos tenemos la barrera del idioma. Y aún así, yo me he sentido siempre súper valorada. Creo que el idioma no nos ayuda, pero una de las cosas buenas que yo creo que tiene Estados Unidos es que si eres bueno, si tienes talento y demuestras lo que vales, te valoran y puedes crecer. Y creo que por eso es el país de las oportunidades. Lorena Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Qué bien, yo también, de que estés, porque vi de tu trabajo y te encontré por Instagram y me pareció súper interesante lo que haces, entre otras cosas porque lo que haces no existe en España y me pareció muy guay que nos contaras cómo se trabaja en la NBA a nivel de innovación y cómo están haciendo las cosas en Estados Unidos, porque siempre tenemos la sensación de los americanos lo hacen mejor, pero es que realmente van un paso por delante muchas veces, ¿no? Hay cosas que hacen mejor. Hay cosas que hacen mejor. No ha sido todo, muy políticamente correcta. No todo, pero... Bueno, pero tú trabajas sobre todo, pues eso, en deporte, tú has trabajado en la NBA, ahora luego nos contarás bien, pero ¿cuál es exactamente tu trabajo en la NBA? ¿Cuál era exactamente? Vale, yo estuve en 2 equipos NBA. Entonces, en un equipo tenía un rol y en el otro equipo tenía otro rol. En el equipo de San Antonio Spurs, que es el primer equipo al que yo voy a trabajar en Estados Unidos, tenía un rol de ciencias del deporte. Cuando yo empecé a trabajar allí, las ciencias del deporte, lo que se llama en inglés Sports Scientist, no existía, pero ni en la NBA, ni en casi ninguna Major League, ninguna liga profesional americana. Entonces nos traen, porque fueron, ¿no?, con contagotas en algunos equipos, yo voy a San Antonio, me ficha San Antonio, y entonces lo que hacía era empezar a implementar tecnología para poder medir cosas de los jugadores, de ellos mismos o de su juego, y tener datos para objetivar la información y poder ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, empezamos con poniendo la camiseta, el chaleco, el chip grabas información, ¿no? Cuánto corren, cuánto miden, cuánto hay sprints, saltos, lo que fuera, ¿no? Descargarlo, limpiarlo, analizarlo y preparar el informe para los entrenadores para que luego ellos pudieran decidir lo que se considerase oportuno, ¿no? Entonces, este era un trabajo en San Antonio, ciencias del deporte, un poco más aplicado. En Filadelfia me fichan para liderar el equipo de trabajo de rendimiento. Entonces, dependiendo del equipo, pues fui evolucionando. Vale. ¿Y toda esta medición, exactamente para qué sirve? Porque yo, claro, desde fuera, ¿no? O sea, tú ves que un jugador pues salta más alto, ha sudado más, yo qué sé, me invento, o el corazón, no sé qué, lo que sea. Vale, ¿y qué se hace con eso? Pues lo que hacemos es, poco a poco se va recopilando más información, cómo entrenan, cómo llegan o sea, primero es cómo llegas antes de entrenar, luego te monitorizamos durante el entreno y a veces un poco cómo estás para controlar la fatiga, ¿no? Entonces, esta información, independientemente de lo que sea, tu frecuencia cardíaca, cuánto te has corrido, cuánto te has desplazado, cuánto saltas, independientemente de esto, lo importante es coger la información para que te ayude a tomar decisiones. Entonces, estas decisiones es tener información objetiva para tomar decisiones. Y estas decisiones pueden ir desde, este jugador, estamos viendo que con este patrón nos indica que está con mucha fatiga acumulado. Quizá este entreno debería acabarlo antes o te proponemos que al acabar haga estrategias de recuperación. Vale. O este jugador estamos viendo que está lejos de lo que nosotros sabemos que puede hacer. Pues al acabar la sesión tiene que hacer extra. Nosotros con la información intentábamos no ser muy invasivos con el entreno. O sea, yo no iba al entrenador y le decía, cámbiame el entreno para hacerlo así. Son entrenadores demasiado importantes. Entonces, ellos montaban su entreno, dábamos pautas, sobre todo para prevenir lesiones, ¿no? Que ese acúmulo de fatiga no supusiera una lesión. Y luego nosotros adaptábamos el trabajo desde los preparadores físicos, este chico tiene que hacer más, o los fisios, este chico tiene que hacerse más masajes, no sé, por ponerte ejemplos así que se puedan entender, ¿no? Lo que sea, claro. ¿Y no crees que hemos ido en el deporte como, bueno, tú, claro, evidentemente lo vas a defender porque es tu trabajo, pero me da la sensación un poco desde fuera de que hemos ido como tan al detalle que ya no queda como nada a la magia, ¿no? Yo veo los partidos de la NBA de los años 80, 90, Michael Jordan, Larry Bird, esta gente, y no había tanta medida y las cosas pasaban, ¿no? O sea, ¿es bueno realmente en el deporte ir tan al detalle de cada cosa, de cada jugador? O sea, ¿esa medida es realmente buena para el deporte? Yo creo que no hay que obsesionarse con los datos. Hay que coger datos, pero no hay que obsesionarse porque el deporte es estocástico, hay caos, hay incertidumbre, pasan cosas y el entrenador o el equipo que dirige
tiene que tener un margen de maniobra, no podemos ser tan estrictos. O sea, yo creo que no hay que obsesionarse con el dato. Lo que pasa es que cuando tienes una liga que la gente está recogiendo información para ganar ventaja competitiva, lo que no puedes hacer es tú no hacerlo. Porque los otros te van a analizar a un nivel que si tú no te analizas y les analizas a ese nivel, estás en desventaja, competitiva. Claro. Entonces, yo creo, obviamente, en objetivar la información, pero no creo en obsesionarse con los datos. Claro, sí. O sea, que esté ahí esa información, pero que no sea definitiva para nada, ¿no? Que después... O impuesta o rígido, ¿no? Claro. Pues es que este jugador, lo que decíamos, ¿no? Debería estar corriendo más. Bueno, pues que igual nosotros sabemos que es que se ha discutido con la mujer o lo que sea, pues hoy tampoco la agobiemos, ¿no? Entonces, los datos están bien, sobre todo para ventaja competitiva, intentar prevenir las lesiones, aunque todavía es muy difícil, pero luego son personas, ¿sabes? Que pasan cosas. Entonces hay que tener esa flexibilidad. Y justamente, Lorena, ahora que hablas de esto, ¿no? Me hace gracia que digas lo de se ha discutido con la mujer, porque ¿cuán importante es en el deporte la salud mental? O sea, el cómo esté la persona, ya sea porque se haya discutido, o sea, cualquier tontería, o porque está pasando un mal momento, una mala racha, o porque se sienta mal. ¿Cuán importante es la salud mental ahora en el deporte? ¿Se tiene en cuenta? Porque hace poco estuvo aquí un exjugador del Real Madrid de baloncesto y me decía, bueno, en mi época me decían, el entreno se viene llorado, ¿no? Entonces, ¿cómo está ahora el tema? Vaya, esto es una muy buena pregunta porque... Es cierto que las cosas están cambiando un montón. La sociedad ha cambiado. Entonces, donde antes era tienes que venir llorado, pues ahora si quiero llorar y no me dejas, me piro, ¿sabes? Entonces, hemos cambiado un poco. Hemos ido al otro extremo. Hemos cambiado un poco. Entonces, yo creo que nuestro papel, o al menos te voy a dar mi opinión, creo que la salud mental es imprescindible, o sea, que la cuidemos todos, porque el jugador tendrá mucha presión, partido, no sé qué, pero pues tú de que esto salga bien y yo de que mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que para poder rendir tenemos que estar en lo mejor posible a nivel de salud mental. Entonces, claro que es importante. Estamos avanzando en muchas áreas alrededor del deporte. La salud mental es importante, es importantísima, pero también lo es la nutrición, el sueño, que cargues tu energía con las personas que te cargan las pilas. Entonces, hay muchas cosas que son importantes. No lo destacaría más o menos que otras cosas, simplemente doy por hecho en mi trabajo que hay que trabajar para que esto al menos esté en unas condiciones óptimas. Óptimas, ¿no? ¿Sabes? ¿Y hasta cuánto, mejor dicho, tenéis control de los jugadores de la NBA en el sentido de poderles decir con quién van o con quién no van, si tienen unas amistades que a lo mejor no interesan para el equipo? O sea, ¿hasta cuánto se puede entrar en eso? Es muy difícil, porque además estás hablando de personalidades, pues excepto los chavales jóvenes que los puedes coger antes y moldear un poco. Claro, son superestrellas. Pues son superestrellas. Claro. Entonces, yo siempre he abogado por en cualquier ámbito, cuando trabajas con esta gente, en la educación, o sea, en educarles, ¿no? En darles argumentos, en no imponer, en establecer conversaciones y poco a poco ganarte la confianza. Y entonces... claro, no eres tú la única persona que trabajas con ellos. A estos niveles hay mucha gente que revolotea alrededor del jugador. Tiene muchos inputs, muchas voces, ¿sabes? Entonces, el equipo que trabaja alrededor de un jugador superestrella, si se detecta, por ejemplo, que tiene unas malas influencias, no puedes ir directo. O en algunos casos sí. Pero la educación, tener conversaciones, aprovecharte de la gente en la que ya confían, ¿sabes? El no tener el ego de tener que ser tú quien solucionas todos los problemas, porque es la superestrella, el apoyarte en el equipo de trabajo. Entonces, poco a poco... Y luego muchas veces el tiempo les pone en su sitio, ¿sabes? Quiero decir, si tú eres un jugador que empiezas a ganar mucho dinero, a ser muy popular, a que te pasen cosas alrededor que te distorsionan, si tienes buena gente alrededor, quizá te controlan un poco más, ¿no? Pero si no, muchas veces, no siempre, pero se acaban lesionando, empiezan a perder partidos, el sponsor que tenían, pues la imagen que da ya no la quieren asociar con esa persona. Entonces, depende mucho de los casos, pero yo creo, para contestar a tu pregunta, que un poco, si tienes ese papel o esa responsabilidad, explicar, educar, argumentar, ¿sabes? Claro, hombre, me ha parecido como muy inteligente lo de intentar apoyarte en la gente que ya confía, porque es verdad que a veces el ego ese, ¿no? Que decías tú, bueno, yo lo voy a solucionar. Pues a lo mejor tú tienes que ser el nexo de unión para que un familiar, ¿no? Igual el padre o el hermano o tal, lo pueda encauzar, ¿no? Tienes que tener esa visión de, claro, bueno, si no, yo no le estoy llegando y yo en mi caso...
y no quiero utilizar esto en ningún, o sea, para nada, pero mujer extranjera, ¿sabes? Como que era, después no iba a ser yo tenía que tener la capacidad de decir, esto es un problema, o yo, cualquier persona que dirija equipos, ¿sabes? Claro. Y esta persona lo puede solucionar. Claro. Mira, ahora que dices esto también, es interesante cómo nos ven ellos a nosotros, a los españoles me refiero. O sea, es verdad esa leyenda urbana de, bueno, no sé si es leyenda urbana o un dicho, ¿no? Pero eso de, bueno, los americanos a nosotros no nos ven con muy buen ojo. ¿Eso es verdad? O sea, cuando llega alguien de España... Yo te voy a explicar lo que yo he vivido, claro. ¿vale? Yo no me he sentido en mi vida tan valorada como en Estados Unidos a nivel profesional. Oh. Y eso que los españoles y los latinos, italianos, argentinos, tenemos la barrera del idioma, porque, o no sé, o lo haces muy bien o tenemos acento. Claro. Entonces, ya, aunque hables inglés bien, no tienes ¿sabes? Tienes esa barrera del lenguaje. Y aún así, yo me he sentido siempre súper valorada. Creo que el idioma no nos ayuda, pero una de las cosas, mi opinión siempre, una de las cosas buenas que yo creo que tiene Estados Unidos es que si eres bueno, si tienes talento y demuestras lo que vales, te valoran y puedes crecer. Y creo que por eso es el país de las oportunidades. Te Porque aquí te pegas con la pared, ¿sabes? Que da igual o conoces a alguien. Que conoces a alguien, no sé qué. Igual no eres bueno, pero como te conocen, ¿sabes? Totalmente. Entonces allí yo la sensación que he tenido es, yo llegué con la cabeza muy baja, todo y que me fichaban por algo, o sea, me estaban fichando por algo, por mi currículum, por mi experiencia, ¿no? Ya iba con credenciales, pero iba con la cabeza abajo, ¿sabes? O sea, hola, claro, ¿qué tal? llegas a Estados Unidos y dices, estoy en la NBA. Hola, ¿qué tal? El primer día no me quiero imaginar, Greg ¿no? Popovich, hola, soy Lorena. Claro. Entre otros. No, claro. Pero bueno, si poco a poco vas demostrando y vas haciendo y les ayudas, son súper agradecidos. O sea, yo iba a reuniones importantísimas, Apple, Nike, Navy Seals, ¿sabes? Y, joder, a mí perdón. No pasa nada. ¿Sabes? Te introducían como, esta es nuestro Sports Scientist y lo que ella diga, o yo, o quien fuera, ¿sabes? Sí, no era porque fuera yo. Pero que te dan esa credibilidad Totalmente. Y esa autoridad, ¿no? Sí, entonces eso engancha mucho a Estados Unidos, porque si tú quieres conseguir cosas y estás en el lugar adecuado, te ayudan y te valoran. Claro. Y hablábamos antes de la parte mala, digamos, del poder, yo qué sé, sentir ansiedad o la salud mental. Pero ahora vamos a lo positivo. O sea, el poder mental, el control mental, ¿se entrena? Totalmente. Y además me encanta, es un área que me gusta muchísimo. Y yo a mí también. Me encanta. Y muchas veces cuando... Claro, yo ahora tengo un trabajo que ayudo a diseñar programas de rendimiento a jugadores, ¿no? Trabajo con jugadores de fútbol profesional, chicos, y de básquet. Y cuando empiezo a trabajar con alguien, hay un punto que les digo, ¿crees que necesitas trabajo mental? No. Y le digo, vale, pero no tenemos que esperar a que estés deprimido para potenciar tu aspecto mental, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que es la fortaleza mental, la mentalidad de crecimiento. No sé, tenemos muchos ejemplos en España y además se está escuchando ahora mucho con Rafa Nadal, con otros jugadores de, joder, es que gano este partido porque mentalmente lo he ganado mentalmente, no físicamente, ¿no? Entonces, para el deportista, o yo creo que para muchos de nosotros, estar preparados mentalmente para poder dar lo mejor, no solo para sobrevivir, es una herramienta súper poderosa. Sí, yo escuché una vez un entrenador de tenis que dijo del ranking de los mejores 20 tenistas, los primeros 20, físicamente y técnicamente todos son iguales. O sea, uno no es más bueno que el otro. Lo que diferencia que estés en el 20 y en el 1 es el poder mental. Total. ¿No? Y yo creo mucho en eso, ¿no? Y me obsesiona mucho el tema de se pueden ganar las cosas a nivel mental. Entonces, te pregunto, tú que trabajas en esto y que además te apasiona esto, ¿qué es el poder mental? O sea, ¿qué es que un futbolista o un jugador de básquet esté preparado mentalmente? ¿Qué significa? Porque lo oímos mucho, poder mental, pero ¿qué significa? O sea, cuando uno tiene que tener un penalti en la final de la Champions, que tú estás en tu casa y dices, madre mía, no querría estar yo ahí. ¿Qué tienes que pensar en ese momento? ¿Te la tiene que sudar todo? ¿O de qué se trata el poder mental? Voy a aprovechar para meter que he escrito un libro. Sí, hombre, luego hablaremos. Se llama Supérate. Luego hablaremos del libro, no te preocupes. Porque dedico una parte muy importante a hablar de esto en el libro sobre el trabajo mental. Y me has preguntado, o sea, me has hecho una pregunta, pero me has preguntado muchas cosas con muchos matices, ¿vale? Entonces, yo creo que es un poco diferente para cada persona.
y esto es algo importante, hay que trabajar de forma individualizada, porque lo que a ti te pone para competir igual no es lo mismo que me pone a mí, ¿sabes? Claro. O lo que a ti te hace calmar los nervios para tirar ese penalti no es lo mismo que yo necesito. Claro. Entonces hay que trabajar para sacar lo mejor de ti o lo mejor de él, ¿sabes? Y lo que le funciona a cada persona. Esto, una de las cosas que he comentado. Y luego, pues o sea, podríamos estar haciendo esta charla solo de esto. Pero cosas que yo creo que son muy importantes es creer en uno mismo. Creo que cuando tú crees que puedes conseguir algo, tienes esa fuerza extra para hacer otro set, para montar un podcast, para lo que sea, ¿no? Creo que una de las características de la gente que consigue cosas o cosas importantes es que cree que puede hacerlo. Entonces, para mí es una cualidad súper importante de la fortaleza mental. Y a la vez, tener la capacidad de adaptarte, porque en el deporte, en la vida, no todo siempre nos va fantástico, maravilloso y metes todos los penaltis. Entonces, creo que es tener esa agilidad mental para llevar bien los éxitos y los fracasos, y repito, y los éxitos, es también una cualidad de la gente que tiene gran fortaleza mental. Luego, por ejemplo, creo que también les caracteriza o caracteriza este tipo de personalidades el saber que el fracaso es parte del proceso. Y esto, pues, Carlos Alcaraz o Rafa Nadal, no sé, se me ocurren deportistas que ahora están hablando de esto, de, bueno, pues es que, hostia, me lesiono, pues lo utilizo como ¿sabes? Energía y combustible para volver mejor, o para superarme, o para retarme. Entonces, esta capacidad de, vale, esto que me está pasando ahora, que en este momento me está haciendo sufrir o me parece una amargura, darle la vuelta y que sea, ¿sabes? Lo que te catalice o ¿sabes? Catapulte, sí. perdón, para seguir. Entonces, creer en ti, ser capaz de adaptarte a las circunstancias, entender que el fracaso, las derrotas forman parte del proceso. Luego, por ejemplo, ser muy disciplinado, ser determinante, ¿sabes? Tener claro lo que quieres conseguir. No sé, pues, como te digo, podría alargarme mucho en la respuesta. Hace poquito se hizo viral un vídeo de Ilia Topuria. ¿Sabes quién es Ilia Topuria? No sé qué vídeo es. Pero ¿sabes quién es Ilia? Vale, Ilia Topuria es el campeón ahora de artes marciales mixtas, de estos que se ponen en la jaula. Sí, me suena, pero no. McGregor, sí, todos esos. Vale, pues Ilia Topuria es un español que acaba de... sí, ya sé quién es. Español georgiano. Sí que sé quién eres. Ilia, te queremos. Ven un día. Pues se hizo famoso, se hizo popular, viral, un vídeo de Ilia Topuria que justo antes de salir, el día final que la ganó, él estaba, eso, ¿no? Mentalizándose. Decía, estás preparado para esto, Dios te ha preparado, lo vas a conseguir. Y claro, cuando lo ves en directo, en esta charla, pues se dice, no, tienes que creer en ti, pero cuando ves a alguien realmente tan enfocado y en directo diciendo, hostia, antes de cerrarme en una jaula a pegarme, estoy concentrándome 5 minutos en creer en mí, hostia, es muy impactante, verlo. Claro, pero y una parte de la pregunta que me has hecho, pero como iba contestando no me he acordado, es... ¿cómo te preparas para esto? ¿no? Claro. Tú no llegas hoy delante del ring y dices, puedo hacerlo. Claro, ¿sabes? a eso me refiero, que es que yo no me lo creería. O sea, no. diría, lo puedo hacer, y diría, bueno, lo puedo hacer o no. No, pero tú ya has picando piedra mucho tiempo. Has empezado de alevín, de cadete, de juvenil. Claro. Seguramente este chico pues ha dado muchas hostias, ¿sabes? Entonces dice, pues si gané aquel, pues si gané aquel juvenil, ¿no? Y pues ahora soy junior y he ganado alta. Entonces, tú vas construyendo esa creencia porque en los pasos que vas dando vas consiguiendo cosas. Entonces, cuando te enfrentas a ese super momento, dices, es que puede pasar. Y es que puede pasar. Nosotros en deporte colectivo siempre decimos, el partido hay que jugarlo. O sea, da igual que tengas al Real Madrid delante. Y digo el Real Madrid porque es que lo gana absolutamente todo. Sí, totalmente. Entonces, 15 Champions, ofensivo. Entonces, pues si tú eres un equipo y vas a salir contra el Madrid, no me puedes decir, claro, es que es el Madrid. No, claro. Puedes estar un poco intimidado, puedes sentir respeto, puedes estar intimidado, pero para ganarlo tienes que creer que te lo tienes que creer que puedes ganar, ¿sabes? Entonces, no llegas allí porque hoy... Ya. O sea, se construye en base a la experiencia que ya has ido consiguiendo una serie de cosas, ¿no? Y esta gente lo lleva muy dentro también, ¿eh? Bueno, esta gente, o tú creías que esto era posible, ¿no? Pues la gente, ¿sabes? Lo llevas dentro porque dices, tengo la visión, o sea, claro. Y luego igual te das 300 hostias y te caes muchas veces. Pero al menos lo sientes un poco, ¿no? Es que puedo hacerlo. Sí, es verdad que hay cosas como que uno las piensa desde
desde el pensamiento, desde, bueno, una idea, y hay cosas que uno las siente como de, es que esto es posible, ¿no? Y va a salir bien y va a ser guay. ¿Sabes? Sí, totalmente. ¿Qué diferencia ves tú, Lorena, entre los jugadores de la NBA y los españoles? ¿Hay diferencias a nivel mental? Porque yo creo que la sociedad americana es diferente, no digo ni mejor ni peor, pero es diferente, y tú vas a Estados Unidos, a mí me pasa, yo voy a Nueva York y yo respiro grandeza. La gente está como, tiene esa sensación de aquí todo es posible, ¿no? Y la gente va y se atreve y apuesta. ¿Tú has notado mucha diferencia entre jugadores de la NBA y jugadores después aquí de la CB o de lo que sea? ¿Notas esa diferencia? Sí, pero también no quiero decir ni que sea bueno ni malo, ¿eh? Es un tema cultural, que es lo que estás diciendo tú. Claro. Es otra manera de hacer las cosas. Allí, pero porque todo, o sea, todo es diferente. Allí tú entras en un pabellón que la universidad más del pueblo más perdido del mundo tiene unas instalaciones que flipas. Los chavales, o sea, tienen 50 personas que le traen la botella de agua. Entonces, todo ayuda, inspira y empuja a que te creas que eres que una esto es la hostia, ¿sabes? Claro. En el high school de no sé dónde, ¿no? Claro, y aquí te dicen, no te subas, ¿eh? No, aquí es, podemos comprar colchonetas. Ya me está pidiendo esta colchoneta, ¿sabes? Ya. Entonces, para quitar un poco el tema solo al jugador, ¿no? Creo que la cultura deportiva es muy diferente y entonces hace que sea diferente. Por ejemplo, yo lo que he vivido en la NBA es que el jugador tiene mucha conciencia de que tiene que cuidarse. O sea, es que si no es imposible que tengan esos cuerpos jugando cada 2 días, ¿no? Entonces, el que no le hace las pesas antes, las hace después. El que no tiene un preparador físico en casa, ¿sabes? Entonces, invierte mucho en su cuerpo, en su alma, porque hay mucha gente religiosa, en su nutrición. Se hizo súper famoso cuando LeBron James dijo, yo me gasto $1 millón al año en cuidarme, ¿no? Es que es así, y probablemente ya haya sobrepasado el $1 millón, ¿sabes? Claro, y probablemente es extra, aparte de lo que le hace el equipo. O sea, se gasta $1 millón extra. Eso es, que si se compra la cámara hiperbárica para su casa, claro, que si claro. el chef que viaja con él, ¿sabes? Es así, y aquí pues todavía es, no sé, hago un poquito de pesas, voy a tener agujetas, y es como, otra vez, ¿no? La educación, la paciencia. Claro. Entonces, no es ni mejor ni peor, es diferente. Luego ellos allí tienen muchas cosas que yo no me sentí identificada a nivel cultural también, ¿no? Y que me siento mucho más cercana con los jugadores de aquí. ¿Cómo por ejemplo? Pues, por ejemplo, no sé, cuando conectas con alguien aquí es mucho más cercano. Ya. Porque el idioma es más fácil, Ya. Porque te acoge más, ¿no? Puedes hablar de cosas de la tele que te unen más, ¿no? Allí, primero, conectar a nivel personal es mucho más difícil. Para mí, ¿eh? Luego, pues, entre ellos habrá gente que conecte más y menos. Luego también es cierto que con lo que te decía, una vez que conectas con alguien allí, te hace sentir súper importante en su vida. Claro, antes hablábamos fuera de micro de la diferencia de vivir, ¿eh? Ya no hablo del trabajo, sino de vivir en Estados Unidos o en España, ¿no? Claro, tú has conocido casi todo Estados Unidos, ¿no? Que siempre que hablamos, a veces yo creo que erróneamente hablamos de Estados Unidos y uno está pensando en Los Ángeles o en Nueva York, pero claro, Estados Unidos es muy grande, ¿no? ¿Cómo es vivir en Estados Unidos con tanta diferencia cultural? Pues los propios estadounidenses dicen, está Estados Unidos y Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, ¿no? O sea, claro. que sabes las costas y luego está Estados Unidos. Claro. Entonces, depende del estado, es que es muy grande. Es como si dijeras, ¿cómo es vivir en Europa? Claro. ¿No? O sea, pues si estás en Portugal es una manera y si estás en Alemania o en Bélgica, que llueve, que es gris, ¿no? O estás en Italia y en Grecia, que hace sol y la gente, ¿no? En España, que somos nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender, o que yo creo que es una virtud, es saber adaptarte al entorno en el que estás. San Antonio era una cultura muy latina, fue mucho más fácil, hacía buen tiempo, la gente es súper acogedora, vas al súper y casi quieres hacerte amigo del que está en el súper, ¿sabes? Porque todo el mundo es muy amable. Filadelfia, que es la otra ciudad donde viví, es todo más frío, ¿no? Más así. Pero luego, la verdad es que me siento muy afortunada porque me he hecho Estados Unidos de arriba abajo, de izquierda a derecha, todo. ¿Y por qué volviste? ¿Por qué vuelve alguien como tú, que tiene un trabajo tan impresionante, que está en una ciudad que ya tiene un nombre, que tiene contactos, porque habrás hecho unos contactos espectaculares? ¿Por qué vuelves? Porque en el deporte a veces hay cosas que no puedes controlar. Entonces nosotros tuvimos un entrenador, yo estaba en un staff en Filadelfia
trabajando para un entrenador, unamos un equipo de trabajo y ese entrenador pues se le cesa, ¿no? Entonces eso desencadena una serie de movimientos que la gente que a mí me ficha, la gente con la que estábamos en ese proyecto, pues se va desvaneciendo. Me cambian un poco el rol, entonces yo ya no me sentía tan identificada con el rol que tenía que hacer, entonces ese proyecto se acaba. Y y paralelamente llega el COVID. Entonces se cerraron muchas puertas, no a mí, sino fue un momento de contención a nivel laboral en el mundo, ¿no? Y entonces la verdad es que fue un momento de pausa para mí. Yo llevaba 20 años sin parar, sin vacaciones, y me gustaba, ¿sabes? Esa dinámica de ambición positiva, de, jolín, mira lo que estoy consiguiendo, lo que estoy viviendo, con muchos momentos muy duros, ¿eh? Y cuando paras, o al menos yo lo viví así, paré y dije, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? Porque si sé que no quiero quedarme a vivir en Estados Unidos, esto es una vorágine, o sea, esto no paras, ¿sabes? Entonces, claro, va a ser difícil bajar. Va a ser difícil bajar, entonces mis padres se hacen mayor, o sea, salió la Lorena más personal, ¿no? Me está parando la vida y estoy empezando a cuestionarme lo que es importante de verdad para mí. Entonces, fue un poco las dos cosas. Claro, pero llegas a España y no tienes ningún problema para encontrar trabajo y aquí te pones a trabajar también con la selección. Sí. O sea, estás trabajando un montón también con deporte de alto rendimiento, de élite aquí. Sí. Y ahora mismo estás en eso, ¿no? Ahora estoy en un trabajo para una agencia de representación de jugadores. Yo no represento jugadores, pero les hice una propuesta muy novedosa, yo creo, para este país, porque era lo que estaba viendo en Estados Unidos. Los jugadores cada vez más, aunque el club trabaje súper bien y estés en un club muy potente, les gusta o necesitan, o es bueno para ellos que tengan más atención. Entonces, si nosotros podíamos coordinar cómo ayudarles un poco desde fuera, o yo coordinarme con alguien del club, ¿no? Pero llevarles a un programa mucho más individualizado, porque en un equipo de NBA, para los que no lo sepan, es un roster, ¿no? Un grupo, sí, un grupo de 15 y 17 jugadores, ¿vale? 15 jugadores, ¿eh? Igual en el staff, no entrenadores, éramos 15 personas, si no más. O sea, casi uno por jugador. Casi uno por jugador, pero piensa que, o sea, había para 15 jugadores 4 preparadores físicos. Aquí en un equipo de la liga, hay equipos de la liga que son 25 jugadores y que hay uno. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo vi que marca la diferencia la atención personalizada, qué necesitas tú, trabajamos no cuando te vaya bien, pero cuándo te va a bien venir para que así me aseguro que trabajas, ¿no? Claro. Y entonces propuse este proyecto, era salirme del trabajo en equipo, lo que te decía, ¿no? No fines de semana, pocas horas de sueño, mucha presión, que yo la presión la llevo muy bien, ¿eh? Pero, y entonces me apetecía volver a centrarme en el jugador. Claro. ¿Sabes? Que, por cierto, enhorabuena porque has ganado una medalla importante, que no me sé el nombre porque es muy rimbombante, muy largo. Sí, el Consejo Superior de Deportes, muy guay. El Consejo Superior de Deportes, que es una institución importante en este país del deporte, me dieron un premio, el Women's Institute of Sport, un premio, un reconocimiento a mi carrera, ¿no? Como mujer en el mundo masculino, porque yo siempre he abogado porque la mujer esté en el mundo masculino y entonces ahí luchando y dándome de hostias en este mundo. Y entonces, a raíz de eso, el Consejo Superior de Deporte indagó un poco mi historia y me han otorgado la medalla de bronce al mérito deportivo. Bueno, qué bien, ¿no? Es guay, sí, porque normalmente, yo qué sé, pues para deportistas de superélite, ¿no? Claro, por eso. Y pues estas cosas hacen ilusión. Bueno. Y a todo esto, escribes un libro. Escribo un libro. Que se llama Supérate. Sí. ¿Cómo surge la idea del libro? Pues esto se lo tengo que agradecer a un periodista del País que al volver de Estados Unidos me hizo una entrevista sobre la historia de mi vida en el deporte, ¿no? Y nada, se publica esta entrevista en El País. Y entonces una editora de Penguin Random House lee la entrevista y me escribe un email y me dice, he leído esta entrevista y creo que tienes una historia que contar. Y entonces fue muy chocante porque es un libro divulgativo, no es un libro de élite y yo soy de la élite. Entonces con esta chica
pues decidimos, venga, vamos a hacer este proyecto y cómo le enfocamos. Entonces la idea surge porque ella me encuentra, o sea que súper agradecida a los dos. Al periodista que te hizo la entrevista y a Alejandro la chica que vio que había una historia ahí, ¿no? Sí. Y el libro o sea, exactamente de qué va, para la gente que diga, hostia, me ha encantado la historia de Lorena, me encanta la visión que tiene y a lo mejor me interesa comprarme el libro. Alguien que no es un deportista de élite, evidentemente, ¿qué encuentra en el libro? Vale. No es un libro para deportistas, pero lo pueden leer deportistas, y no es un libro técnico, es un libro divulgativo. Entonces, lo que queríamos era utilizar o aplicar o exponer mis conocimientos en planes de rendimiento y en la élite deportiva y construir una historia que pueda ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo pensaba en alguien que yo no conozco, que es una persona curiosa. O sea, si tú ya vas a leer un libro es que eres curioso, ¿no? Entonces, es una persona curiosa que quiere aprender, que quiere mejorar, por eso se llama Supérate, y que busca herramientas para poder aplicar en el día a día. Entonces, no es técnico, no es abstracto, es un libro de no ficción, con mucho rigor, porque yo al final pues, soy doctora en ciencias del deporte y me baso mucho en la ciencia, pero también soy persona. Entonces, también he llorado, también me he pegado hostias, también, ¿sabes? Entonces, es una historia que el storytelling es el deporte con mucho rigor y con ejemplos de persona normal, ¿sabes? Entonces, ¿qué puedes encontrar? En el deporte hay un eslogan, yo creo que es de Estados Unidos, no lo sé, pero es un eslogan muy popular que es, en el deporte, entrena, compite, recupera y repite, ¿no? Esto es un poco la esencia del deporte, ¿no? Tienes que entrenar, compites, recuperas y repites, y esto te hace mejor, ¿no? Entonces, aproveché eso y esa es la estructura del libro. Entonces, hay una parte de preparación que a mí me encanta, donde hablo de que tienes que hacer mucha autorreflexión, porque es lo que yo hago con un deportista o con un plan de rendimiento. Claro. La gente vivimos en un mundo que cuando tú quieres conseguir una cosa, buscas respuestas, ¿no? Te vas a Google, te vas a Instagram, ¿qué ejercicios hago de glúteo? ¿No? ¿Qué dieta hago para no sé qué? Entonces buscas respuestas, pero toda la primera parte yo he intentado hacer reflexionar a quien lo lea de autoconciencia, toma conciencia, quieres perder peso, pero ¿por qué quieres perder peso? Claro, ¿cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? O sea, escúchate, dedícate tiempo a ti. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus prioridades? Si eres coherente con esos valores y esas prioridades, ¿cuáles son tus principios de vida? ¿No? Es un poco filosófico. Luego hablo un poco de la creatividad y la innovación, porque es algo que me apasiona y creo que si quieres superarte o romper barreras, pues has de ser valiente y creativo. Claro. Y eso es un poco la primera parte, como escucharte, hacer un poco de autorreflexión, marcarte unos objetivos y empecemos, ¿no? Entonces, en la parte de entrénate, hablo de hábitos que están súper de moda, pero al final son 4 cosas muy fáciles y muy difíciles de hacer. De aplicar, claro. Hablo de hábitos y luego, pues, lo que para mí son pilares para poder rendir, ¿no? Que es el deporte, la nutrición y el aspecto mental. Desde una perspectiva, no mando rutinas de entreno, no te paso una dieta, pero es lo mismo, ¿no? O sea, conócete en estos 3 pilares, ¿no? Con consejitos, aplicaciones prácticas, herramientas. Luego una parte súper importante, que además yo creo que la sociedad de ahora le estamos dando cada vez más importancia, es la recuperación, ¿no? Pues desde el sueño, que también está súper de moda, a tómate un minuto o vete el sábado con tu familia a hacer no sé qué porque necesitas desconectar, ¿no? El parar y cargar las pilas. Y un poquito, o sea, hay mucho más, pero para explicarte en resumen, un poco, sí. Más o menos. ¿Qué porcentaje le pondrías, Lorena, por todo lo que me cuentas, ¿no? Todas las cosas que son importantes dentro de estar en la élite del deporte, o ya no te digo en la élite del deporte, en tener eso, pues buenos hábitos o querer conseguir un objetivo. ¿Qué porcentajes le pones, por ejemplo, a la nutrición y al descanso? Porque son 2 cosas que muchas veces no se tienen muy en cuenta, ¿no? Cuando alguien quiere empezar o estar en forma, es como lo típico es, me voy al gimnasio, voy a entrenar duro, pero hay que descansar también, ¿no? Y hay que dormir bien. Y es algo que creo que cada vez hacemos peor y que cada vez estamos viendo que es más importante, ¿no? Es interesante porque si yo te digo, la nutrición es súper importante y el sueño es súper importante, y entonces hay alguien que nos está escuchando y dice, pues yo duermo 5 horas al día y funciona fantásticamente. Claro, ¿no? sí. Yo, concretamente yo. ¿Ves? O tampoco como tan bien y tampoco me da tan mal. Concretamente yo también. Muy bien, estás hablando de mí. Pues es muy difícil que yo te diga, pues es que si no comes bien y no duermes bien, no vas a llegar, claro, tío, porque ¿sabes? Digo, pues aquí estoy. Exacto. Y como tú, tropecientas mil personas. Sí.
Entonces, para mí es súper importante porque es lo que marca la diferencia. O sea, puedes no comer perfecto, puedes no dormir perfecto, puedes no ir al gimnasio o hacer deporte en tu vida y vivir. Incluso hacerlo medio bien. Pero yo creo que para rendir al máximo nuestras posibilidades tienes que... O sea, lo que marca la diferencia es el detalle. Yo no sé en tu profesión cuán importante es la nutrición o el sueño, pero si intentas comer lo mejor posible el 80% del tiempo y dormir lo mejor posible el 80% del tiempo, tú vas a estar mejor. Lo que pasa es que si nunca lo has experimentado, no lo sabes. Claro, no sabes qué estado es claro, ese, ¿no? Claro. Entonces, porque hay mucha gente que empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio y dice, joder, me siento súper bien. Pero claro, no lo puedes comparar si no conoces esa sensación. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante, pero hasta que tú no lo experimentes, no te vas a dar cuenta. Claro. Sí, no, está claro y es eso que tú dices. Al final hay mucha gente que vas tirando y te da la sensación de que lo de descansar bien o comer bien es más para gente, pues eso, ¿no? Deportistas. Fit y claro, no sé qué. No. O de élite o lo que sea, pero que tú igual no lo necesitas, ¿no? Y uno va al gimnasio y es como que, bueno, sí, pues al gimnasio sí, pero después comer bien, todo esto también tiene mucho... Y claro, hablas con doctores del sueño y tal y te dicen, no, es que es básico. Y tú dices, bueno, pues yo no... A lo mejor me cuesta dormir bien, ¿no? Y no es algo a lo que le des mucha importancia. Pero, ¿te puedo decir una cosa? ¿Te puedo cortar? Claro. O sea, no es del todo cierto que necesitemos dormir 8 horas todos los días, ¿vale? Yo, por ejemplo, el sueño es una de las cosas que he estudiado mucho con los jugadores y ya te digo yo que no duermen 8 horas todos los días y rinden bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú a veces duermes poco, si ese sueño, o sea, si lo que tienes que hacer al día siguiente es importante o lo que has hecho, duermes menos por lo que has hecho, lo que te quiero decir es la calidad del sueño. Claro. Tú puedes rendir durmiendo 6 horas al día si duermes muy bien, ¿sabes? Pero eso no lo puedes decidir, ¿no? Bueno, si tú duermes 6 horas al día, no sé cuántas horas duermes, ¿eh? Más o menos. Sí, y tienes energía al día siguiente y no te lesionas, no tienes enfermedades, funcionas bien a largo plazo, pues igual 6 horas y media es ok para ti. Vale. Lo que pasa es que a largo plazo eso va sumando. Y luego, por ejemplo, tú, no lo sé, pero tú tienes un trabajo, o me da la sensación que tienes un trabajo donde la creatividad es importante. Pues el sueño es uno de los momentos donde se agudiza esa parte creativa, porque el cerebro, igual que el cuerpo, pues se regenera, ¿no? Se asientan los conocimientos. Si tú tienes los conocimientos asentados, puedes conectar cosas, crear cosas. Entonces, pues igual 6 horas te funcionan, pero si comes bien, haces ejercicio, te cuidas, descansas, el día que estás en el gimnasio trotando en la cinta, te viene una idea. Yeah. ¿Sabes? En el momento en el que no estás concentrado haciendo algo, que tu mente está relajada, es cuando pueden surgir ideas diferentes, ¿sabes? Claro, si no haces nada diferente no pasará algo diferente, ¿no? Es como cambiar todo para empezar a ir hacia ese objetivo, pero es verdad que muchas veces no das la oportunidad, ¿no? Y dices, bueno, ya voy tirando y ya voy bien, ¿no? Claro, pero como tú dices, eso es lo que marca la diferencia. Oye, pues me ha encantado conocer tu historia, Lorena. Muchas gracias por tenerme aquí. No, muchas gracias a ti. Me he pasado súper rápido. Sí, pues mira, 40 minutos ya llevamos. Súper rápido. Pero gracias por contar tu historia, que supongo que puede ser para mucha gente muy inspiradora, el hecho de ver que bueno, pues que se puede ir a Estados Unidos y se puede triunfar, y sobre todo que en la mentalidad está todo, ¿no? Y que hay formas de ver las cosas y que depende de cómo nos planteemos la vida, pues se pueden conseguir unos objetivos u otros, que creo que eso es inspirador. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.